Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a dar el paso a paso para que ustedes también puedan realizar esta mini macetita con un girasol que puede utilizarse como decoración. En este caso yo le coloqué aquí un imancito para colocarlo en el refrigerador. Vamos con los materiales que necesitaremos. Vamos a comenzar con nuestras hilazas que necesitaremos. Yo voy a utilizar este color para la parte de la maceta. Vamos a necesitar una cantidad muy pequeña en color verde, también en color café y en color amarillo. Entonces estos son los 4 colores que utilizaremos. Igual aquí ustedes pueden acomodarlos a los colores de su preferencia. Voy a estar tejiendo con esta aguja de crochet de 2 milímetros. Ocuparé mi marcador de puntos, mis tijeritas, mi aguja lanera y aquí podemos utilizar un alambrito o un palito de madera que mida alrededor de 5 centímetros. También vamos a utilizar un poco de relleno y un poco de silicón. Yo en este caso utilizaré este silicón frío. Y como opcional, para utilizarlo como imán para refri, necesitamos este tipo de imán para colocarlo en la parte de atrás de nuestra macetita. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar tejiendo nuestra macetita. Para esto voy a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Aquí ya tengo mis 8 puntos bajos. Voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Y ahora en nuestra vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto. Recuerden que los aumentos son 2 puntos sobre un mismo punto. En este caso estamos trabajando con puntos bajos, entonces van a ser 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Aquí llevo 1, este es el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Aquí ya tendría listos mis 8 aumentos. Y ahora voy a retirar mi marcador de puntos y voy a realizar mi vuelta número 3. En esta vuelta número 3 voy a realizar un punto bajo y un aumento, 1 y un aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia de un punto bajo, un aumento hasta llegar al marcador. En la vuelta pasada terminamos con un total de 16 puntos bajos y en esta vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos.
Aquí ya estoy terminando la vuelta. Ya estoy realizando mi último aumento. Entonces así tiene que verse con 24 puntos. Ahora en nuestra vuelta número 4 vamos a realizar los 24 puntos que tenemos, pero por la hebra trasera. Entonces va a ser un punto sobre cada punto, pero tomando solamente nuestra hebra trasera de nuestro punto. Toda esta vuelta la realizaremos así. Aquí ya terminé mi vuelta número 4. Entonces tiene que quedar nuestra hebra delantera de la vuelta anterior. Y ahora vamos a realizar la vuelta 5, 6, 7 y 8 con los 24 puntos que tenemos. Entonces son un total de 4 vueltas que realizaremos siguiendo un punto sobre cada punto. Ahorita que termine las vueltas les muestro cómo nos debe de quedar. Muy bien, aquí ya terminé hasta la vuelta número 8. Entonces ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 9 y en esta vuelta voy a realizar un punto bajo y una disminución tomando la hebra delantera de los dos siguientes puntos. Entonces voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar esta secuencia de un punto bajo, una disminución hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al terminar esta vuelta voy a tener un total de 16 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta número 9. Entonces así nos tiene que quedar hasta el momento. Y ahora aquí en nuestra vuelta número 10 voy a empezar realizando un punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas, porque ahora vamos a trabajar esta vuelta, que ya sería nuestra última vuelta, con puntos medio altos. Así que tomamos nuestra lazada y vamos a tomar solamente la hebra delantera de cada punto. Vamos a pasar y vamos a pasar por las 3 de esta forma. Entonces solo tomando nuestra hebra delantera y vamos a realizar puntos medio altos. Un total de 16, un punto sobre cada punto. Aquí ya terminé esta vuelta, entonces ya solamente aquí donde comencé con las 2 cadenas voy a realizar un punto deslizado, voy a cortar mi hebra y voy a realizar un pequeño nudito para asegurarla muy bien, de esta forma. Y aquí esta partecita la vamos a doblar hacia afuera. Y así es como nos queda nuestra macetita. Ahora vamos a tejer la parte del centro, que va a simular como si fuera la tierrita. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza en color café y vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5 y el último 6. Ahora aquí voy a cerrar por completo mi anillo mágico y ahora en mi vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. Entonces voy a pasar de tener 6 puntos a tener 12, ya que voy a realizar un aumento sobre cada punto. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro último aumento. Entonces aquí ya tengo mis 6 aumentos. Ahora solamente en el primer punto voy a realizar un punto deslizado y voy a dejar suficiente hebra para unirlo a la maceta. Entonces aquí ya solamente voy a realizar un pequeño nudito y voy a reservar. Ahora vamos a realizar la parte de nuestro girasol. Para esto volvemos a tomar nuestra hebra en color café y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar por completo mi anillo. Y ahora voy a realizar un punto deslizado en mi primer punto de mi anillo mágico. Entonces aquí hago un punto deslizado y voy a cortar mi hebra y haré un pequeño nudito de esta forma. Así me queda la parte del centro. Ahora voy a tomar mi hebra en color amarillo, voy a realizar un nudo corredizo de esta forma y voy a comenzar a realizar los pétalos justo aquí. Entonces tomo mi punto completo, paso mi hebra y voy a comenzar realizando una cadena. Ahora tomo lazada y voy a realizar un punto bajo, perdón, un punto alto en el mismo punto donde realicé mi cadena. Entonces tomé lazada, tengo aquí ya mis 3 hebras, voy a pasar por 2 y luego por 2. Ahora voy a tomar doble lazada, 1, 2 y en este mismo punto voy a realizar este punto doble alto, así. Ahora voy a realizar 2 cadenas al aire, 1, 2 y me voy a regresar en estas 2 hebras para realizar un punto deslizado. Y aquí me va a faltar en este mismo punto un punto alto. Hice una cadena aquí y en este mismo punto voy a realizar un punto deslizado. Entonces así nos queda nuestro primer pétalo. Ahora vuelvo a subir con una cadena, pero ahora voy a tomar mi siguiente punto para realizar mi punto alto, mi punto doble alto, mis 2 cadenas al aire, mi punto desliz
y nuevamente mi punto alto, mi última cadena al aire y punto deslizado. Así es como se va viendo. Ahora vuelvo a tomar lazada para hacer una cadena y repito esta secuencia en cada punto. Entonces va a ser un punto alto, un punto doble alto, 2 cadenas al aire, punto deslizado con estas 2 hebras y punto alto, una cadena al aire, un punto deslizado, así, y así vamos a continuar. Y aquí ya estoy casi por terminar, ya solamente me falta aquí un pétalo. Entonces aquí hago mi punto deslizado, subo con mi cadena, punto alto, punto doble alto, 2 cadenas, punto desliz, punto alto y una cadena para cerrar en el siguiente punto con punto deslizado. Y entonces aquí ya solamente voy a tomar mi hebra, voy a cortar y voy a realizar aquí al final un pequeño nudito. Así. Entonces aquí me queda mi girasol con 7 pétalos. Aquí ya corté las hebras restantes de la parte de atrás y así es como nos queda. Ahora voy a hacer una pequeña hojita. Para esto separé esta hebra en 2 y voy a comenzar realizando cadenetas. Entonces voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a realizar primero un punto deslizado en la segunda cadena después de comenzar. Ahora voy a realizar un punto bajo, un punto alto y un punto deslizado, así, y voy a repetir esta secuencia por la parte de atrás pero de forma inversa. Entonces voy a comenzar con punto deslizado, punto medio alto, punto bajo y aquí nuevamente un punto deslizado de esta forma, y así nos queda esta pequeña hojita. Entonces aquí ya solamente voy a tomar mi hebra y voy a realizar aquí como un pequeño nudito de esta forma. Aquí también ya forré mi alambrito en color verde, solamente con la hilaza y con un poco de silicón. Entonces ahora sí ya podemos comenzar a ir armando nuestra macetita, ya que ya tenemos nuestra girasol, nuestra hojita y nuestro palito.
la macetita y la parte de la tierra. Entonces vamos a comenzar con poner la parte de nuestro alambrito justo en el centro. Aquí lo que yo les recomiendo es pasar primero por aquí alguna agujita para que se haga un poquito más grande de esta forma. Y ahora sí vamos a colocar nuestro alambrito. Así, de esta forma ya lo coloqué. Entonces ahora en la parte de la maceta vamos a colocar nuestro relleno. Y vamos a intentar hacer que el palito quede justo en el centro de esta forma. Y ahora sí vamos a comenzar a coser por la parte de las orillas con la ayuda de nuestra agujita planera. Entonces yo voy a empezar a coser por esta parte de aquí, justo donde está nuestra hebra que dejamos, y vamos a ir uniendo de esta forma. Solamente tomando esta hebra delantera y tomando también una de las hebras de la parte de color café. Y así es como nos queda al terminar de colocar la parte en color café. Ahora ya solamente vamos a esconder estas hebras, y aquí también como recomendación es que en esta partecita le podemos colocar un poco de silicón para asegurarnos de que la florecita no se vaya a salir. Ahora que ya la tenemos así, vamos a colocar nuestra hojita aquí como por la base, revisando que nos quede por el lado derecho. Este sería nuestro lado de atrás de nuestra maceta, entonces hay que revisar que nos quede bien. Y aquí ya solamente igual vamos a colocar un poquito de silicón y vamos a enrollar para que quede bien ajustada. Y aquí sirve que nos aseguramos también de asegurar la parte de abajo. Entonces ahí coloqué una gotita de silicón y aquí ya solamente voy a asegurar mi hojita. Igual aquí me puedo apoyar de alguna aguja que tenga a la mano. Y voy a ir acomodando mi hebra. Si es mucho, igual y la podemos cortar. Y ya solo aseguramos. Así. Y ahora sí que ya colocamos nuestra hojita,
es momento de colocar nuestro girasol. Y para esto también aquí como opcional es que podemos colocar justo una partecita en esta parte de atrás para pegarlo y que quede más seguro. Y esto lo vamos a realizar tomando un poco de hebra en color café y vamos a realizar un anillo mágico con 6 puntos y se lo vamos a colocar en la parte de atrás con un poco de silicón para que quede aún más reforzado y no se vaya a soltar. Entonces nada más hacemos nuestro anillo mágico, 6 puntos, cerramos muy bien. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos la hebra muy cortita después de hacer el nudito. Y ahora sí, esta piececita la vamos a pegar por la parte de atrás. Aquí tengo mi girasol. Aquí ya solamente coloco el silicón en la parte de mi alambrito y lo voy a colocar de esta manera. Así. Y aquí si veo que le hace falta un poco más, se lo agrego. Y voy a colocar mi partecita en color café de esta forma por la parte de atrás. Entonces así queda más asegurada nuestra florecita. Y así es como nos queda. Ahora aquí ya solamente vamos a colocar la parte del imán. Y este solamente es colocar un pequeño cuadrito en la parte de atrás, igual también con un poquito de silicón. Este no se necesita mucho, solo es un cuadrito. Y este cuadrito lo vamos a colocar justo aquí. Y así ya se va a poder ajustar nuestra macetita a el espacio donde lo queramos colocar. Entonces aquí también nada más se le coloca el silicón, se pega y está lista para hacer una muy bonita decoración. Entonces hasta aquí quedaría este video. Espero y les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.